de la festividad de la Virgen de la Candelaria en base a las ciencias sociales, en este caso seguramente la sociología, la antropología y la historia. Y realmente es un problema que alguna vez conversé con Hernán y él nos comentaba, en verdad lo que sucede con la festividad de la Virgen de la Candelaria y las danzas que se presentan ahí es como preguntarse quién fue primero, la gallina o el huevo. Y ese es un concepto que alguna vez lo manifestó en una pelea que hoy, entre comillas, pelea se manifiesta entre Perú y Bolivia. Cuando se declaró la festividad de la Virgen de la Candelaria como patrimonio cultural de la humanidad, precisamente hubo ese problema hace un año y un poco más. La República de Bolivia se opuso a que esto sucediera, tanto así que al final de la declaración se incluyó que esas danzas también se practican en Bolivia y que en la Candelaria se practican danzas con vestuario boliviano y con música boliviana. Naturalmente sigue siendo un conflicto y seguramente de algún modo Hernán además no los hubiese resuelto, pero algo traemos a la colación. Sabemos que la cultura andina tiene más de 10.000 años. En el Collao existió la cultura puquina, luego Tiahuanaco, los reinos collas, el Incario, la colonia y la república. Cuando llegan los españoles a esta parte del mundo, naturalmente traen la religión y el idioma. Naturalmente la religión viene con todo un bagaje de costumbres y tradiciones, y naturalmente también justo en ese tiempo cuando se empieza a propagar el culto a la Virgen de la Candelaria, Virgen de la María. El padre Rubén Vargas Ugarte, gran historiador, él ha escrito bastante sobre la historia del culto de María en Iberoamérica. Tiene libros sobre la historia de la religión en el Perú y en América. Y entre ellos, por ejemplo, hace una mención muy precisa sobre cómo se ha propagado que desde el año 1586 la fe a la Virgen María se propagó en todo el altiplano. Este comentario lo hace luego de que de esa época, estamos hablando en 1572, muere o asesinan al primer Tupac Amaru, y luego pues el virrey Francisco de Toledo somete a los incas. Pero años después pues sabemos y conocemos que se sucedió esa resistencia del Taquiónico que conocemos y recordamos. Aquí viene lo importante, cómo se propaga la festividad de la Virgen de la Candelaria. En 1568, en el mes de marzo, desembarcó una primera expedición de jesuitas en el Callao. Y Juli se funda en 1577 la primera provincia de jesuitas, con el objeto de propagar la fe en el altiplano y obviamente ser la base principal de la propagación hasta el Paraguay, a las misiones del Paraguay y todo el sur. Entonces todavía era el virreinato del Perú. Los jesuitas llegaron al Paraguay recién a 1588. Toda esta historia, por ejemplo, nos lo relata también Alfonso Ramos Gavilán cuando es una recreación del santuario de Nuestra Señora de Copacabana. Entonces hay un libro por ahí escrito por Ignacio Sarandillana, cuyo título es Teología en América Latina. Por ejemplo, relata este tema para ver dónde nació el culto a la Virgen y cómo fueron las tradiciones de lo que hoy se conoce como la festividad de la Virgen de la Candelaria. Él decía que los aborígenes tenían la costumbre de hacer diabladas, y esas diabladas eran un recuerdo a un culto del antiguo Momo, el dios del mal. Según Jacques Monaz, en la música y en las comparsas de las danzas y en las pantomimas y en sus cargamentos se encuentran los mitos y las costumbres de los antiguos ligados ahora a la religión traída por los conquistadores. Es decir, del mismo modo, este historiador también recuerda a Rubén Vargas Ugarte en su libro Historia de la Iglesia en el Perú, donde dice: las primeras vocaciones fueron traídas de España, pero pronto fueron sustituidas por las advocaciones nacidas en el suelo americano. Por ejemplo, mencionamos a la Virgen de la Guadalupe en México, a la Virgen de Chiquinquirá y Lajas en Colombia, a la Virgen Quinché
Hualupo en Ecuador, a la Virgen de Cocharcas, Chapi, Characato en el Perú, a la Virgen de Copacabana y Cotoca en lo que fue el Alto Perú y Bolivia, a la Virgen de Andacollo en Chile, a la Virgen de Itati en Argentina. Es decir, todo esto sucedió en ese tiempo en que la Virgen María fue, diríamos, la devoción y la interpretación por parte de los indígenas o de los aborígenes como parte de la cultura andina, el culto a la Pachamama. Muy bien, ese no es el tema principal de esta intervención. Naturalmente esto va a ser seguramente explicado la próxima semana, o los expositores que continúan lo harán de algún modo, en el sentido cómo es que la Virgen de la María Candelaria nominada en Puno se ha entronizado en esas tierras puneñas. Nuestro interés principal es poderles comentar cómo es que los puneños en Lima han contribuido a la nominación del patrimonio cultural de la humanidad, como es la festividad de la Virgen de la Candelaria. En ese tema podríamos abarcar, quién sabe, desde la primera presencia de los puneños aquí en Lima, que data de los años 40, 50, cuando en verdad se empieza a constituir una serie de organizaciones que vienen a trabajar sus costumbres, sus tradiciones en Lima. Es decir, un puneño cuando llega a Lima, como todo provinciano, viene con todo su bagaje de costumbres, sus tradiciones, como decíamos en algún momento en un escrito, viene cargado con su jepi de recuerdos. Y en ese jepi de recuerdos pues trae su música, trae su danza y trae su cultura. Y en Lima, precisamente después de los años 50, una de las primeras instituciones organizadas de puneños en Lima fue la Central de Instituciones Puneñas, quien empieza a realizar diversas actividades en pro de defender la cultura altiplánica aquí en Lima. Pero donde se destaca mucho más la presencia de los puneños en Lima es precisamente el año 1957, cuando llega una primera embajada folclórica, una embajada cultural, pero solamente viene música, organizada por el Ministerio de Educación, y se realiza durante una semana en la Biblioteca Nacional todo un acontecimiento cultural. Pero es cuando en verdad, para conocer la música y el folclore puneño, ha tenido que suceder el año 1962, cuando llega la primera embajada folclórica departamental de Puno, con la presencia de danzas de Apatit y el conjunto musical Teodoro Balcarce. Esa primera presencia es la que de algún modo despierta en la cultura citadina de Lima el interés por lo que es el folclore y la cultura de Puno. Los siguientes años vuelve a suceder esto a través de diferentes embajadas, embajadas que vienen año tras año a practicar y a exhibir lo mejor del folclore de Puno en Lima. A partir de ahí, la cultura citadina, la cultura criolla de Lima le toma interés. Y una de las principales personas que le tomó interés precisamente fue José María Arguedas, que tanto así que en el año 67 viaja a Puno para constatar in situ todo lo que había visto aquí en el Teatro Municipal, en el Teatro Manuel Ascenso Segura, a la PAPID y al conjunto de la Teodoro Balcarce, y luego a otros conjuntos que vinieron desde Conima, desde Huancané, vinieron algunas embajadas posteriormente. Estando ya in situ, realmente José María Arguedas se inmiscuye en el tema profundamente, y el año 1967, en el mes de noviembre, 11 de noviembre, publica un artículo muy sostenido, muy sustentado, por decirlo así, cuyo título es Puno, la otra capital. En este artículo de José María Arguedas se comenta sobre la festividad de la Virgen de la Candelaria. Es la primera vez que un artículo tan largo, a página completa, en el diario El Comercio, se trata de un tema tan ajeno a Lima, tan lejos de Lima, es decir, tan lejos de la capital y tan lejos del Perú. Este es un artículo que sustenta mucho José María Arguedas, tanto así que años después, como consecuencia
de esta presencia permanente con las danzas y la música de los puneños aquí en Lima hace que Puno sea calificada la capital folclórica del Perú. Sin embargo, esta era diríamos, una calificación muy, diríamos también de algún modo folclórico, pero no real. Tanto así que el año 85, ya finalmente, el año 1985, el gobierno declara a Puno como la capital del folclore peruano, título que hasta hoy se ostenta. Pero ¿qué hicieron los puneños entonces que residíamos aquí en Lima para que este tema de la Candelaria sea difundido, sea promovido, sea, digamos, conocido por las autoridades del Perú, obviamente, y por el Ministerio de Educación, el Ministerio hoy de Cultura, el INC, como fuere? Instancias que finalmente han tenido que apoyar para que esta nominación sea realizada por la UNESCO. Una de las primeras instituciones, decíamos, ha sido naturalmente la Central de Instituciones Puneñas. Luego vinieron otras dos instituciones como es Brisas del Titicaca. Desde un principio, desde el origen de Brisas del Titicaca, sabemos que ha sido a través de un grupo de 6 músicos que contribuyeron a que esta institución en el tiempo se haga grande. Pero ya estamos hablando del año 80 y 70 y tantos, en que Brisas del Titicaca se convierte en una asociación cultural y empieza a difundir las danzas a través de su elenco de danzas formada del año 65 y luego ya promovida en las siguientes gestiones. El año 69 el elenco de danzas de Brisas del Titicaca bajo la dirección de... El año 69 bajo la dirección de Gustavo Ames llega a ganar un concurso nacional del huayno en el Coliseo del Puente del Ejército. Una cosa valiosa y muy lograda para Brisas del Titicaca, pero fue uno de los puntos de quiebre para que Brisas del Titicaca le tomara profundo interés a la práctica de la danza. Para entonces solamente habían 2 danzas, huayno, pandillero y la marinera, y la llamerada. Pero a partir de ese triunfo, naturalmente, la institución como tal empezó a promover la creación de nuevas danzas para su elenco de danzas. Ya en los años 70, Brisas del Titicaca con su elenco de danzas muestra a toda la ciudadanía limeña presentándose en diversos escenarios, en diversos lugares, a su elenco de danzas ya con varias danzas. Participa inclusive en la Plaza de Hacho en algún momento, participa en el concurso mundial de Miss Universo, en el Coliseo de Chacraríos, y así Brisas del Titicaca empieza a difundir las danzas y el folclore puneño. Ya estando ya en este local del Girón Huaculski 168, Brisas del Titicaca el año 83, en enero del 83 realiza su primera noche de folclore. El año 82, en diciembre, llega acá y en enero, el 11 de enero, es la primera noche de folclore que realiza Brisas del Titicaca. Naturalmente aquí algunos presentes, como nuestro amigo Lalo Urse, fue uno de los primeros que organizó esa noche de folclore. A partir de ahí, Brisas del Titicaca empieza a crecer profundamente, desarrolla su actividad cultural paralelamente